Mis queridos amigos y hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús y deseo que todos puedan estar gozando de las bendiciones de Dios en este día tan especial, el segundo sábado del mes de enero del año 2021. Queremos en esta hora tan significativa estudiar un tema que tiene que ver con los 7 periodos de la Iglesia. Los 7 periodos de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Específicamente en esta tarde queremos estudiar sobre la iglesia o cuál es el significado de la iglesia última, es decir, la iglesia de Laodicea. Oremos. Padre nuestro, en esta hora nos vamos a entrar al estudio de tu palabra. Pedimos, querido Dios, que nos ayudes para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros hoy y que podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos nuestros oyentes de los 6 continentes de habla hispana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el significado de la Odisea? La Odisea es una ciudad mencionada por los apóstoles en sus testamentos. También es el nombre de una religión. La palabra Laodicea viene del griego laos, que quiere decir pueblos o muchedumbre, y dike, que quiere decir derecho, que se traduce perfectamente de derechos de la muchedumbre o derechos humanos. ¿Dónde estaba ubicada la iglesia o Laodicea? En el 245 a.C. por el rey Antíoco II, Teos, nombre en honor de su esposa, Laodicea, estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la ciudad actual turca de Nizhny, en la provincia del mismo nombre, cerca de la aldea de Eskişehir. ¿Cuáles son las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis? Los 2 destinatarios del Apocalipsis se especifican a continuación. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Repito: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Una mirada al legado tibio de Laodicea de Apocalipsis 3:15 al 16.
La Biblia dice, conozco tus obras. No tienes frío ni calor. Ojalá tuviese frío o calor. Por eso, como eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esa era la experiencia de esta iglesia. ¿Por qué el autor del libro de Apocalipsis llamó a la iglesia Laodicea, la llamó tibia? La iglesia de Laodicea es la última de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Este duro pronunciamiento sugiere que los cristianos de Laodicea, ubicados en la Turquía moderna, vacilaron en sus compromisos con la fe cristiana. Vale la pena investigar el contexto histórico y arqueológico de esta situación. Mark R. Fairchild, de la Universidad de Huntington, explora la tibia reputación de la iglesia de Laodicea. Mientras examina las excavaciones arqueológicas recientes en Laodicea, Turquía, en su artículo El legado tibio de Laodicea, conflicto de prosperidad en una ciudad antigua, publicada en marzo, número de abril de 2017, Arqueología Tribu. No se nos dice quién fundó la iglesia de Laodicea en la Biblia. Sin embargo, a partir de la evidencia textual en el Nuevo Testamento, podemos inferir que Epafras, uno de los discípulos del apóstol Pablo, probablemente la comenzó. Sabemos que Epafras fundó la iglesia en Colosas, por lo que leemos en Colosenses 1, 6 y 7, uno de los vecinos cercanos de la Odisea. Por lo tanto, parece plausible que él también sea el responsable de plantar la iglesia en la Odisea. La Odisea fue una ciudad rica durante el periodo romano. La Odisea no solo estaba ubicada en las principales rutas comerciales que las conectaban con ciudades importantes como Éfeso, Esmirna, Sardes, luego que también era un centro de producción textil y bancaria. Quizás no sea sorprendente que la iglesia de la Odisea sea considerada rica en la Biblia. Cuando leemos Apocalipsis 3:17. El libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador romano Domiciano, allí entre el 81 al 89 de la era cristiana. Domiciano fue conocido por el primer emperador romano que se declaró Dios en vida. Esto ofendió a cristianos, judíos y al Senado romano por igual. Otros emperadores fueron definidos solo después de su muerte. Grabado en este fragmento de columna rota hay 4 símbolos religiosos. Una una menora, lulav, roma de la palma, shofar, el cuerno del carnero, y cruz, los primeros 3 símbolos
son judíos, pero la cruz es claramente cristiana. La columna originalmente pertenecía a un ninfeo, una fuente pública en la Odisea. Los símbolos judíos probablemente se agregaron a la columna a finales del periodo romano o bizantino temprana y la cruz se agregó a principios del periodo bizantino. El hecho de que la cruz cristiana se extendiera desde la menora judía sugiere que la iglesia de la Odisea surgió de la sinagoga. Domiciano persiguió a quienes no quisieran participar en el culto imperial. El culto a los emperadores y familiares dinásticas, aunque los judíos estaban exentos de participar, los cristianos no. Feischl explica, como parte de la Pax Romana, los judíos incondicionalmente monoteístas de las ciudades del mundo mediterráneo estaban exentos de los requisitos del culto al emperador, mientras el cristianismo fuera considerado una secta dentro del judaísmo. Los cristianos de estas ciudades también estaban exentos del culto al emperador. A principio, la iglesia cristiana estaba compuesta casi en su totalidad por judíos. Sin embargo, a medida que más gentiles no judíos se convierten al cristianismo, el porcentaje de judíos en la iglesia cristiana disminuyó y por lo tanto se eliminó el estatus especial de los cristianos como monoteístas judíos, que les permitía abstenerse de adorar al emperador. Los cristianos de la Odisea se vieron afectados por los decretos de Domiciano. Su respuesta a esta persecución, que incluso involucra su capacidad para comprar y vender, es lo que hace que el autor de Apocalipsis los llame tibios. Las dificultades que esto planteó a los cristianos de Asia se expresa en detalles a lo largo del libro de Apocalipsis. Aquellos que se negaron a adorar a la imagen de la bestia, el emperador, fueron asesinados y los cristianos ya no podían comprar ni vender, a menos que hubiesen tomado la marca de la bestia que habla Apocalipsis 13. La presión sobre los cristianos ricos para mantener su riqueza fue intensa, dado que gran parte de la riqueza de la ciudad depende del comercio. Los comerciantes cristianos se encuentran en un dilema. Cooperan con el culto imperial y mantendrán sus asociaciones comerciales, o abandonarían a Domiciano y reafirmarían su fe en Cristo. Muchos de los cristianos de la Odisea comprometieron su fe de tal manera que el escritor del Apocalipsis pudo decir en Apocalipsis 3:16, te escupiré de mi boca, donde el texto decía, por cuanto no eres tibio
ni caliente te escupiré o te vomitaré de mi boca. Otras iglesias en todo el Imperio Romano respondieron de manera indiferente. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se aplaude a los cristianos de Esmirna por mantener su fe en medio de una dificultad extrema, al negarse a participar en el culto imperial. Aunque esto significó aflicción y pobreza para ellos. Como ejemplo tenemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, el legado tibio de la iglesia de Laodicea no fue su legado final. Con todo, la iglesia sobrevivió al reinado de Domiciano. La ciudad se convirtió en un obispado, sede de un obispo cristiano, e incluso se celebró allí un concilio cristiano en el siglo IV después de Cristo. Los arqueólogos han descubierto alrededor de 20 capillas e iglesias cristianas antiguas en el sitio. La iglesia más grande de la Odisea, llamada Iglesia de la Odisea, ocupaba una manzana de principio del siglo. De manera que estamos frente a una denominación que existe hace mucho tiempo en teoría. En los 7 periodos de la iglesia en Apocalipsis, cada una reinó en un tiempo estipulado. Éfeso parte del año 31 al año 100. Y luego sigue Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, que deja de existir en el año de 1843, para darle espacio a lo que conocemos como la Odisea, hablando de los periodos de esta iglesia dentro de los 7 periodos de Apocalipsis. La iglesia de la Odisea inicia su funcionamiento, su continuidad a partir de 1844. Y literalmente lo dice el texto, Laodicea, pueblo del derecho, pueblo del juicio. Y nosotros sabemos perfectamente que iglesia surge en el momento más indicado por la profecía. En 1844 se empieza a levantar el movimiento milerista y no fue hasta 1863 cuando se organiza la iglesia del juicio, la iglesia de la Odisea, continuando en el camino de la iglesia de Éfeso con el nombre de Adventista. Adventista porque creen en el advenimiento de Cristo Jesús muy pronto a este mundo. Iglesia o eclesía del advenimiento, y luego del 7º día, porque cree esta iglesia, la continuidad de las iglesias, que el sábado bíblico dado por Dios desde el jardín del Edén continúan vigente hasta nuestros días. Es decir,
La iglesia que se fundó en 1844 es el pueblo del juicio de Apocalipsis 3:20 o 3:16 al 20. El Señor Jesús ha levantado una iglesia en el momento más indicado por la profecía. Y invita a todos los seres humanos a formar una confederación para esperar la venida gloriosa de Cristo Jesús a esta tierra. Por eso que la Iglesia Adventista heredó su nombre de acuerdo a advenimiento a la segunda venida de Cristo y cree que en cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10, donde el ángel le dice, es necesario que profetices otra vez. Surge esta iglesia en el momento más indicado por la profecía. Y a pesar del tiempo que ha transcurrido, la iglesia sigue unida con una iglesia indestructible, indivisible, una iglesia pura, sin mácula, sin mancha, que Cristo está lavando para presentarse para sí una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y aceptan en esta iglesia a todos los seres humanos, no importa el color, la lengua, la idiosincrasia, la ideología, porque los 7 periodos de la iglesia no son otra cosa que la continuidad. Y hoy le correspondió a la Odisea, a la iglesia adventista del séptimo día. Todos aquellos que no han podido comprender esta gran verdad, le invitamos que se suscriban a nuestro canal, que hagan sus preguntas sin ningún temor y podemos aclarar, donde usted va a encontrar cuáles son las características de la iglesia de la Odisea, que no tienen que ser diferentes a las características de la iglesia de Éfeso del primer siglo. Amigo, amiga que me escuchas, hermano y hermana, no nos sentimos superior a los demás, pero sí somos diferentes en creencias, porque nuestras creencias todas están fundadas 100% en la Biblia. Creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. No decimos que no hay que leer otros libros. Lo que estamos diciendo es que la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Por lo tanto, hermanos y hermanas que me escuchas, el Señor te invita en esta hora a formar parte de su pueblo y que invites a tu familia, a tus amigos, que también puedan formar parte de su iglesia, la iglesia del juicio, que no es que existió solamente de 1844 para acá, sino que es una continuidad. Existió desde el momento que le dijo Pedro a Jesús a Pedro, tú eres Petros, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia cristiana, que está compuesta por judíos, por musulmanes, por árabes, está compuesto por todas las nacionalidades, cuya cabeza es Cristo, cuyo fundamento es Cristo, cuya piedra principal del ángulo es Cristo, es una iglesia
que ha estado trabajando en todas las épocas y le toca ya el último periodo eclesiástico que lo dice el texto, la iglesia de Laodicea en la época del juicio que inició en el año de 1844. ¿Quieres tú, igual que yo, unirte a esta iglesia? ¿Tienes dudas todavía para aceptar la iglesia? Suscríbete al canal, dale un like y así sabremos que tú eres un seguidor de este canal, que lo único que hacemos es predicar la Biblia y solo la Biblia, porque creemos que es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Qué bueno, hermano y hermana, que tú has tomado la mejor decisión. Allí en suscríbete al canal o escríbanos en el canal y con mucho gusto tus dudas las podemos contestar con la palabra de Dios. Yo invito a todos en este momento a que inclinemos el rostro y elevemos a Dios una oración. Querido Dios, gracias en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, en este día. Gracias te damos por permitirnos estudiar tu santa palabra, por conocer a profundidad el último periodo de la iglesia de Laodicea de Apocalipsis capítulo 3. Querido Dios, queremos nosotros formar parte de ese pueblo del juicio. El último periodo, no hay otra iglesia, a pesar de haber tantas iglesias, solamente hay una iglesia que la profecía indica en el momento más indicado como el pueblo que tú has levantado para levantar el estandarte de la verdad. Ayúdanos a vivir ese evangelio puro, ayúdanos a emular esa vida perfecta para que nuestros amigos, familiares y amigos puedan ser atraídos hacia Cristo Jesús. Dejamos en la mente de los amigos y hermanos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.